¿Sí? Fíjense bien lo que dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Y dice la Escritura, verso 27, dice: y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dice: porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente, porque tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Señor, y sabemos que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Y eres tú llevándonos, Padre, a entender tus planes y tus propósitos. Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjense que es importante que nosotros podamos entender todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y cómo esto lo va a hacer Dios a través de la oración, a través de la búsqueda. Cuando Dios empieza a hacer en nuestras vidas una transformación, el Señor empieza a romper cadenas. Es importante que nosotros seamos alimentados, es importante que nosotros seamos establecidos, ¿no? Si se dan cuenta, cuando Jesucristo resucitó a la niña, vino un milagro de poder, y el Señor lo que le dijo fue que le dieran ¿qué? Comer. Y cuando Lázaro fue resucitado, ¿qué le dijo? Que le dieran ¿qué? Que le quitaran, ¿verdad? Ahora, cuando vinieron estos milagros, normalmente Jesucristo, ¿verdad?, estuvo en diferentes lugares y en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque uno estaba en su casa, ¿sí o no? Y era el caso de la niña, ¿sí? Entonces, cuando él la resucitó, normalmente había ahí unas mujeres que estaban haciendo ¿qué? Estaban llorando, ¿verdad? Y estaban ahí haciendo el duelo, y entonces el Señor Jesucristo les dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. Y entonces mandó que salieran ellas, ¿sí o no? Ok. Cuando nosotros queremos ver la gloria de Dios, cuando nosotros queremos ver el mover de Dios, lo primero que nosotros tenemos que saber, hermanos, sí, es que la fe es la que va a operar, hermano, cuando nosotros tenemos una convicción en Dios y de todo lo que está haciendo. ¿Sí recuerdan los tres principios que acabamos de estudiar? ¿O no? ¿Ya se le olvidaron? ¿Se le olvidaron? ¿Cuál era? La palabra. Ya me sacaron como 20 principios, ustedes son geniales. Lo principal era tener un corazón de pureza. Lo segundo era tener fe en Cristo. Y lo tercero era orar conforme a la voluntad. Caramba. Ahora, cuando nosotros venimos y entendemos esta realidad en Cristo, ¿verdad? La fe no tiene nada que ver con la incredulidad. ¿Sí? La fe posee, la fe arrebata. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esta verdad, Jesucristo sacó a quienes, a los incrédulos, cuando estaba aquí, cuando iba a resucitar a la niña, ¿no? ¿Quiénes eran los que deseaban que la niña fuera resucitada? Los padres. Entonces, ¿quiénes se quedaron ahí? Porque si hubieran estado los otros, posiblemente hubiese ocurrido el milagro, pero ellos estaban viviendo una fase de incredulidad severa. Porque les dijo: no os turbéis, ¿verdad? No lloréis, la niña no está, sino duerme. Y ellos siguieron haciendo. Se quiere decir que las palabras de Jesús no las tomaron en cuenta. Cuando Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, Él dijo: quitad la piedra. ¿Sí o no? ¿Quiénes la quitaron? Los que la quitaron. ¿Quiénes quitaron la piedra?
Los que tenían fe, fueron los que la quitaron. ¿Sí? Ellos esperaban ver el milagro, ellos esperaban ver, ¿sí, hermanos?, la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Porque Jesucristo lo declaró y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que entender esa base, hermano. Cuando Él dijo: quiten la piedra, es obvio que los que tenían fe fueron los que movieron la piedra. Ahora yo quiero que usted vea esta realidad. Porque cada que usted quiera recibir un milagro, usted quiera que la vida fluya en su hogar, en su corazón, en esa situación que tal vez está agonizante, está muerta, está seca en su vida, usted tiene que quitar los estorbos y tiene que hacer a un lado la incredulidad. Y entonces la Escritura dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué? ¿Sí? Hay tres tipos de voces en la palabra de Dios que se encuentran, ¿verdad? ¿Sí? O tres tipos de lenguas, así no vamos a hablar. Tres tipos de lenguas. ¿Las lenguas de quiénes? De los hombres, las lenguas angélicas y las lenguas espirituales. Es decir, las lenguas que habla quién? Usted a través del Espíritu. ¿Sí vamos bien o no vamos bien? Ando bien perdido, ¿verdad? Están las lenguas humanas, están las lenguas angélicas, están las lenguas. ¿Sí, hermano? Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Las lenguas humanas son para comunicarse con quién? Con los hombres, ¿no? ¿Sí o no? Las lenguas espirituales son para comunicarse con quién? Con Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, es importante que usted entienda esta realidad, porque a veces nosotros tenemos que empezar la vida de oración que tenemos. No digo que esté mal que usted ore en el entendimiento, pero dice la Escritura que el que ora en lenguas no ora a Dios, sino a quién. No ora a los hombres, sino a quién. Vaya usted allá a 1 Corintios. Si no termino hoy es por su culpa otra vez. Capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritu habla. ¿Qué dice ahí? ¿Sí, hermano? ¿A quién le habla? A Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos nuestra vida cristiana en una búsqueda, en una vida con Dios, nosotros sabemos que es importante poder tener un tiempo de oración. Ahora, hay mucho que se ha enseñado acerca de la oración en lenguas, ¿no, hermanos? Si usted lo puede ver ahí en el capítulo 14 de 1 Corintios, ¿sí? Porque cuando usted va al verso 15, dice que pues oraré con el Espíritu, mas oraré también con ¿qué? El entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con ¿qué? ¿Cuál es el orden que se presenta en la Biblia? Primero va ¿qué? El Espíritu, orar en el Espíritu, y después en el entendimiento. ¿Y usted qué hace? Solo entendimiento y se queda en el entendimiento. Usted canta primero en qué? En el entendimiento, y sigue cantando en el entendimiento. Pero el orden que usted ve ahí dice que pues oraré con el Espíritu, mas oraré también con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con qué?
Con el entendimiento. Cuando nosotros queremos ver un milagro de Dios, o cuando nosotros queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas, es importante que nosotros tengamos tiempo de oración. ¿En qué? En el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vaya usted al libro a la carta de Judas. ¿Ya llegó? Fíjense bien lo que dice el verso 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, nosotros vamos a ser edificados en qué? En nuestra fe. ¿Sí, hermano? Entonces, cuando nosotros venimos a estar clamando, cuando nosotros venimos a buscar al Señor, es importante orar en el Espíritu. Hay muchos que oran fuerte, lloran firme, lloran, hasta gritan, pero a veces no tienen una vida de fe sólida. ¿Por qué? Número uno, no leen la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, la Escritura dice que tú vas a ser edificado en fe a través de tu oración en qué? En el Espíritu. Entonces, nosotros debemos de anhelar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tener esa llenura que nos imparte el poder buscar a Dios en otras lenguas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esa vida del Espíritu, nosotros ya entendemos que hay un orden, ¿no? ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu aquí? Levante su mano sin temor. ¿Han sido bautizados en el Espíritu? ¿Sí? Ok. ¿Y usted practica las lenguas? Porque dice aquí, ¿qué pues? Oraré en el Espíritu y oraré ¿qué? Cantaré con el Espíritu y cantaré con qué? Con el entendimiento. Entonces, cuando yo tengo esa vida de oración, mi vida va a ser transformada, mi vida va a ser cambiada. Ahora, es importante que yo sepa que si yo oro en el Espíritu, mi oración que yo hago en el entendimiento nunca va a ser la misma. Nunca va a ser la misma. Usted no va a estar diciendo desarraigo, quito, planto, pongo, siembro, quito, semilla, pongo semilla. No, usted nunca va a estar hablando de eso. Porque el Espíritu le va a guiar a poder tener, hermanos, sí, lo que usted desea orar específicamente. Independientemente de que el Espíritu lo va a tomar para poder clamar a Dios conforme a la voluntad, dice, e interceder por los santos. Entonces, cuando yo soy bautizado, cuando yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Yo llevo una vida de testimonio totalmente distinta. Hay muchos que no oran en la vida del Espíritu y normalmente llegan a tener opresiones en sus vidas y no saben que la vida del Espíritu los marca en un nivel sobrenatural. Entonces, cuando usted ha sido investido de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Usted tiene una vida totalmente distinta. El pecado no se puede enseñorear de usted. ¿Por qué? Porque usted está orando en el Espíritu. No puede usted vivir atado en cadenas. ¿Por qué? Porque usted está orando en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, usted tiene un comunicarse con Dios de una manera 100% bíblica. Y es algo que Dios le ha dado ¿para qué? Para que usted pueda vivir esa comunión con Dios día a día. Entonces, cuando yo dejo las vidas del Espíritu, cuando yo dejo de practicar las lenguas, yo estoy viviendo una vida ¿de qué? De incredulidad. De incredulidad, hermanos. Porque dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que es contado por pecado. Y entonces cuando Dios te dio una arma y vas y la escondes, es como que aquel que le dio el talento y le dijo, sé que eres hombre malo, que ciegas donde no sembraste.
y entonces tú estás escondiendo lo que Dios te dio. Entonces, cuando yo vengo a entender la vida con Dios, yo necesito orar en el orden que está en la Biblia. Muchos dicen, es que es muy difícil, ¿no? Es que es muy difícil porque yo no fui enseñado de esa manera. Pero ¿cuál es la manera que marca la palabra? En la que tú fuiste enseñado. Cuando tú dices, esto es lo que yo fui enseñado, ¿no lo marca la Biblia? ¿Cómo aprendiste que la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Por qué lo dejaste de decir? Porque conociste la verdad. Y la verdad rompió esa tradición en tu vida, ¿sí o no? Ahora, tú sabes de la vida del Espíritu, hablas del Espíritu, enseñas del Espíritu, comunicas a otras personas a través del Espíritu. Tu vida se guía ¿por quién? Por el Espíritu. Eres enseñado ¿por quién? Por el Espíritu. Eres bautizado ¿por quién? Por el Espíritu. Pero no tienes en cuenta nada de lo que la Biblia te dice. Entonces, ¿eres guiado por el Espíritu o no eres guiado por el Espíritu? ¿Vives una vida tradicional o vives una vida 100% bíblica? ¿Cómo es tu vida? ¿Por qué tanto eso? Usted tuvo la culpa porque yo nada más iba a hablar de los principios de la oración. Cuando yo empiezo a entender mi vida en el Espíritu, cuando yo empiezo a entender mi vida con Dios, mis hermanos, sin excepción alguna, yo sé que el Señor me está llamando ¿a qué? A estar a la brecha, a estar al portillo. Entonces, cuando nosotros vemos el testimonio de Cristo en cuanto a la oración, nosotros sabemos que Él tenía una oración que impactaba. Nosotros sabemos que Él tenía una oración que transformaba, que despertaba hambre, que despertaba anhelo, que despertaba celo en sus discípulos. Usted fíjese en la manera en que ora. Y cuando usted ora, usted dice, yo no quiero. O hay alguien que dice, caramba, qué bonito era la hermana, porque se mueve de un lado para otro y va plantando y va desplantando y va desarraigando y va quitando. Dicen, ay, qué bonito. Ella sí sabe orar. Bueno, ¿y la Biblia qué dice? ¿Qué es lo que dice? Vaya usted a Lucas 11. ¿Ya llegó? Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación. ¿Líbranos de qué? ¿Cómo les dijo a los discípulos que deben de orar? Les dio un orden, ¿no? Les dio un modelo. ¿Cómo lo hace usted? ¿Conforme al modelo? A veces, y eso sí me acuerdo, y si es que cuadra por ahí lo que yo siento en mi emoción, ¿no? Porque a veces, hermano, es eso, a veces que llegan a decir, es que te acuerdas, Señor, cuando yo estaba en el jardín cortando unas flores, y tú sabes bien que se las llevaba a mi amada esposa. ¿Quién oraba así? ¿O quién ora así? ¿Sabes, Señor, que yo diezmo de todo lo que me das? Que ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién oraba así? Fariseo. ¿Quién ora así? Señor, tú sabes que estaba allá en el jardín y cortaba las flores para mi hermano. ¿Quién oraba así? El hermano. ¿Cuál hermano? El fariseo, el religioso, el tradicional. Pero cuando usted entiende que hay un orden bíblico, usted empieza a vivir un orden bíblico. Usted tiene que apegarse a lo que Dios le dijo, porque ahí hay luz, ahí hay bendición, ahí hay poder.
Entonces, cuando usted ora, usted tiene prácticamente doctrina. ¿Doctrina qué? Que son principios que se van a aplicar a mi vida para que yo pueda vivir una vida en su presencia, para que yo pueda ser testimonio. ¿En dónde? En donde yo me mueva. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque yo llevo la vida con Cristo, yo vivo una vida pegada a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo marco la palabra de Dios, cuando yo oro conforme al modelo, tú vas a empezar la oración. No, pues si yo oro como dice ahí, yo digo, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y después qué dices? ¿Qué dices? Venga tu reino. Primero le tienes que decir, santo es tu nombre. Y es lo que más se salta, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese detalle. Yo quiero que usted vea que Jesucristo tenía una relación y tenía una manera de orar. Y cada vez que el Señor oraba, los cielos se abrían. Entonces, cuando el Señor Jesucristo oraba, y cuando llega el discípulo y le dice, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, el Señor no duda en decirles cómo deben de orar. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos tuvieran los cielos ¿qué? Abiertos. Ellos tenían que tener esa vida, hermano, a través de la cual podrían ver la obra de Dios cumplirse, en los lugares que ellos tuvieran que estar, en la vida que ellos tuvieran, hermano, el ministerio, el llamado que ellos tuvieran. Ellos tenían que saber orar conforme a ¿qué? Al modelo. ¿O usted cree que Jesucristo lo dijo así como para que nada más lo repitieras? Claro que no. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a orar conforme al modelo. Y no es el único modelo que existe en la palabra de Dios, pero sí es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Porque nosotros podemos ver cómo ministros, ¿verdad?, tienen otra forma de orar y son modelos para nosotros, para poder orar y saber orar. ¿Sí? Pero cuando usted viene a la parte del Señor Jesucristo, yo digo, ahí sí usted debe de tener bien abiertos los ojos. Ahí sí usted debe de tener, hermano, sí, el corazón, porque Jesús es el que está enseñando, ¿no? Y entonces, si Jesús es el que está enseñando, no es algo que yo puedo pasar por alto, ¿o sí? Entonces, ¿cuántas veces usted ora conforme a este modelo de oración? ¿Diario? ¿Diario? Yo sé que sí, que es más fácil orar conforme a lo tradicional. Pero cuando usted prueba a orar con este modelo de oración, usted va a tardar 1 hora orando específicamente por todos los aspectos que encierra esta oración. Por eso es una oración modelo. Porque esta oración conlleva 1 hora. Si usted quiere hacerlo así como muy rápido, ahora no sé que estás en el cielo, se da su cuerpo de pecho, ya la regó. Usted tiene que ir paso a paso en este bosquejo de oración de Dios. Eso es doctrina. Entonces, toda la doctrina que Jesús nos dio, nosotros tenemos que poderla poner en obra, hermanos, y de este modo poder ver la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él oró, los cielos se abrieron. ¿Cuándo? Él fue bautizado, ¿sí o no? Y dice que orando, los cielos se abrieron. ¿Sí o no? Y entonces vio al Espíritu en forma corporal como de paloma, que descendía y posaba. ¿Quién fue el que oró? ¿Juan Bautista o Jesús? Jesús. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis amados hermanos. Vaya usted allá a Lucas capítulo 3. ¿Ya llegó? ¿Sí? Lucas 3, verso 21.
Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué dice ahí? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo cielos abiertos. Yo quiero que usted vea que los cielos abiertos no solamente van a tener una manifestación del Espíritu, sino también una palabra de Dios a su vida. ¿Usted no lo aclara? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una vida con Cristo, una vida con Dios, nosotros debemos de entender que la oración es prioridad. ¿Sí? La oración viene implícitamente en su nuevo nacimiento. Aquí no hay algo, hermano, que usted pueda decir que no está en su vida. Yo recuerdo que cuando el Señor, porque le voy a decir aquí entre nosotros, el Señor me enseñó a orar. Yo no sabía orar, pero con mi esposa ahora, cuando nosotros estábamos comprometidos, entramos en un ayuno aproximadamente de 6 meses. Obviamente ayunábamos nada más una vez a la semana, por eso lo hicimos durante 6 meses. Estuvimos buscando a Dios. Después de estar ayunando un mes, yo decía: Señor, es que yo necesito aprender a orar. Y entonces el Señor me empezó a revelar cómo orar. El Señor me empezó, hermanos, sí, a mostrar cómo orar. Yo recuerdo que todavía yo estaba en ese ayuno cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Y empecé a hablar otras lenguas. Sin que nadie, hermano, a mí me hablara de las lenguas. Yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, después de ello, hermano, empecé a tener palabras en mi corazón en mis tiempos de oración. Y entonces, mi oración fue distinta. Mi oración fue distinta. Y entonces, muchas veces nosotros nada más oramos, ¿verdad? Señor, toma el control de esto, porque mira lo que estoy viviendo, cómo sufro, cómo me duele todo. ¿Es eso oración o es queja? ¿Qué es? ¿Es oración o es queja? Entonces, es importante que nosotros entendamos. Por eso el Señor te dijo y te dio un modelo. ¿Para qué? Para que en tu tiempo de oración tú no falles. Para que en tu tiempo de oración tú vayas sólidamente a poseer la tierra, derribar al gigante, ¿no? Padre, trae tu reino a mi vida. Entonces, eso es importante, ¿no? Trae tu reino, Padre, a este hogar, a esta familia. Señor, establece tu reino ahí en mis hijos. Establece tu reino en este lugar donde yo estoy laborando, ¿no? Es distinto. Entonces, fíjese la vida que el Señor Jesucristo tenía, que cuando él, hermano, sí fue a bautizarse, dice: orado el cielo cielo. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando él es consolidado, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo el ser complacido, o mi complacencia. Entonces, nuestra vida es totalmente, hermanos, sí, consolidada cuando nosotros sabemos orar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque vamos a ver los cielos abiertos. Y esto está en relación al testimonio, a su testimonio en su vida. ¿Sí? Porque cuando Jesús oró, los cielos fueron abiertos. Número 2, vaya usted ahí, en Lucas 6, verso 12. ¿Ya llegó? Fíjense bien. Dice la Escritura: y aconteció en aquellos días que fue al monte a comer. ¿Sí dice así? A correr. Dice: fue al monte a orar. Y pasó, ¿qué dice ahí? La noche orando. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. Toda la noche sin orar, cantando alabanzas al Señor. Ahí dice que Jesús no estaba cantando, él estaba ¿qué? Orando. ¿Sí? Entonces, cuando tú empieces a entender esta verdad, ¿cuántas noches has pasado orando? Hermano, si en el servicio me duermo. Y usted quiere que yo me desvele orando, pues ¿qué le pasa? ¿No? Me salen arrugas y luego que las
¿cómo vas a ir? ¿No? Dice que Jesús pasó ¿qué? La noche orando. Y ahora dice, y cuando fue de día. ¿Y cuando qué? Dice, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó. Cuando usted ve el testimonio de la Escritura, cuando usted ve el testimonio del Señor Jesucristo, Él cuando tenía que tomar una decisión, hermano, que era vital, que era necesaria, que era requerida para cumplir el propósito de Dios, hermano, Él tenía tiempos de oración y no importaba si pasaba la noche orando, porque era necesario recibir de Dios la dirección correcta. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted ve el testimonio de la palabra de Dios, usted sabe que la oración es necesaria. ¿Cuándo? En todo momento, sí. Pero cuando usted está pasando, tiene que tomar una decisión correcta. ¿Por qué se va a dormir? Porque es necesario. Yo estoy cansado. Ya trabajé mucho. Hay el Señor que vea qué hace. Hay muchos que dicen eso. Además, Dios está en control, ¿no? Y toman el texto y dicen, pues es que no dice la palabra, que el Señor sabe hasta cuántos cabellos tiene y cuáles son los que se recuerdan cuando se pillan la mano. Y que ni una sola hoja del árbol cae si Él no lo sabe. Hermanos, pero si usted supiera el poder de la oración, ¿usted por qué cree que Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, pasó la noche orando? ¿Por qué? Y nosotros, ¿quiénes somos que no nos gusta ni desvelarnos tantito en la oración? Pero no fuera que estás en el cine, ¿verdad? O estás viendo esa película o la comedia que tanto te gusta, porque ahí sí te desvelas. O no sea que te hayan invitado a tus parientes a una cena, porque dices tú, ahora es cuando, Señor. Entonces, yo quiero que usted pueda entender la realidad. ¿Por qué? Porque mi vida cristiana tiene que estar establecida en la oración. Y si yo tengo que tener una decisión correcta, usted no la va a tomar orando 10 minutos. Por eso a veces cuando dices que yo estoy orando a ver que Dios me revela y te estás orando nada más 5 minutos, ¿tú crees que Dios te va a revelar? O sea, el Señor Jesucristo pasó toda la noche y dice que siendo de día, entonces Él llamó a sus discípulos y de toda la multitud escogió, Él escogió a 12. Y entonces nuestra vida cristiana es así. Y es importante que nosotros podamos pesar esta realidad. Ahora fíjense, en Lucas 9. En Lucas 9. Ya llegó. Vaya usted al verso 18. Fíjese. Y aconteció que estando él aparte, ¿en dónde estaba? Aparte. Él estaba aparte, o solo, dice ahí en la escritura de la versión antigua. Dice, orando. Él estaba ¿qué? Orando. ¿Sí? Él no estaba comiéndose las papitas ni los dorilocos. Él estaba comiendo. Estaba orando, gloria a Dios, hasta que se despiertan, caramba. ¿Sí? Y dice ahí la escritura, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente? Jesús. ¿Quién dice la gente? Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se imagina? La vida que el Señor les estaba ministrando en ese momento, ¿sí, hermano? Él estaba aparte. ¿Usted cree que le estaría pidiendo, Señor, revela quién soy yo? Muéstrate para que ellos puedan saber quién soy yo.
¿Qué había en ese tiempo de oración a solas? ¿Y por qué después llegó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que nosotros, hermano, al ver el testimonio de Cristo en su tiempo de oración, usted se ha preguntado por qué hizo esa pregunta. Ni tengo por qué, hermano. Bueno, es que si usted se pone ahí a meditar y a analizar, fíjese bien, dice, verso 18, y aconteció que estando en la parte orando, antes usted sabe que vino la bendición de la multiplicación de los panes, ¿sí o no? Entonces, después de que terminó la multiplicación de los panes, hermano, sí, y él viene, ¿verdad, hermano? Y se va aparte a orar. Pero sus discípulos estaban por ahí y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Dónde lo escuchó? ¿En dónde? Se supone que había dado de comer los discípulos a quienes, a la multitud, y la multitud había escuchado quién era. Pero todos decían, son profetas, o es Elías, ¿sí? O es alguno de los profetas que se ha levantado de entre los muertos. ¿Sí? Dice, bueno, ellos dicen eso, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Y lo curioso es que todos, hermanos, o 11 de ellos callaron, y solamente Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo. Gloria a Dios. En su tiempo de oración, hermano, realmente llegó a consolidar un testimonio en su vida. Es importante que nosotros podamos ver, conocer todo lo que Dios, ¿verdad? Porque dice que ellos respondieron y dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Ya estaban torcidos. Dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y entonces le dice, mas él, amonestándoles, les mandó que a nadie dijesen esto. Él tenía, ¿sí, hermano? Ellos sabían quién era él. ¿Usted sabe quién es su Dios? Porque cuando usted entiende quién es su Dios, entonces usted no toma las palabras de Dios a la ligera. Usted no vive una vida, hermano, monótona. Usted sabe que la vida con Dios debe de vivirse con una entrega total, mis hermanos, con una disposición del corazón para hacer su voluntad. Que el Señor está esperando que nuestro corazón esté limpio. ¿Para qué? Para estar a la brecha. Que nuestro corazón esté firme en la fe. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Que nosotros entendamos la palabra de Dios para poder derribar la oposición. Poder tener, hermanos, ¿sí? El acceso, ¿sí? A aquellos lugares. Porque está escrito, las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, su vida de oración, su vida de búsqueda, es importante que usted la pueda tener y entender y vivir hoy, porque muchas veces nosotros no estamos viviendo esa vida de oración, ¿no? Entonces, la confesión de que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, hermanos, sí, realmente ponía a los apóstoles en otro mover. ¿Por qué? Porque tenían que estar más firmes y más conscientes en todo lo que Jesús hacía. Y entonces por eso es que ellos dicen, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos, conforme a lo tocante al verbo de vida, eso es lo que nosotros transmitimos de esas manos. Ay, yo espero que usted entienda. Será el frío, será el sueño. Pero es importante que usted pueda ver esto, porque si usted llega a entender esta realidad, usted va a tener mucha bendición. Y sus tiempos de oración no van a ser, hermano, algo más en su vida espiritual. Siempre van a ser una prioridad. Siempre van a ser prioridad en su vida, porque usted sabe que está en la presencia de Dios. Porque usted sabe que el Señor lo quiere llevar a vivir una vida de testimonio. Y entonces cuando usted está en la presencia de Dios, usted va a poder ver no solamente cielos abiertos, mis amados hermanos, sino usted va a poder tener las decisiones correctas. Usted va a tener la elección correcta en las cosas que usted quiera vivir.
no solamente va a tener la elección correcta, hermano, sino que usted va a poder tener un panorama total de lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted va a tener la revelación de quién es su Dios, y del amor de Dios, y la bondad de Dios, y la misericordia de Dios, y la gracia de Dios, y todo lo que Dios quiere manifestar en cada uno de ustedes y en los que ustedes aman. Entonces, cuando yo estoy en la oración, yo estoy viviendo una vida totalmente distinta. ¿Por qué? Porque vengo a su presencia, porque vengo a estar con Él. Entonces yo no puedo salir igual. ¿Por qué? Porque estoy con Él, y en Él yo soy transformado. Y nosotros empezamos a vivir un temor de Dios totalmente distinto. ¿Qué es lo que ocurrió en el monte de la transfiguración? Dice que Jesús estaba aparte y Él estaba orando, y los demás estaban observando. Vaya usted ahí a Lucas también en el capítulo 9, pero en el verso 29 ahora. Verso 28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras blancas. ¿Y qué dice ahí? ¿A quiénes tomó? A Pedro, a Juan y a quién? Y cuando él estaba orando, dice que él se fue transfigurando. ¿Y el rostro qué dice ahí? ¿Qué le pasó al rostro? Se hizo otra. Se hizo otra. Resplandeció. Y no solamente su rostro, sino también sus vestidos hicieron ¿qué? Blancos, hermanos. Blanca y resplandeció. Ahora fíjese, usted ha llegado a ese nivel de ser transfigurado y que digan, híjole, como que si hoy veo tu rostro distinto. No, dicen, yo siempre que si no me pongo algo en mi cara, mejor no salgo. Póngase la máscara del santo de Dios. No, ya ¿verdad? Usted luego no piensa en otras cosas. No, ya hasta quería salir así. Usted tiene que entender que su vida es para vivirla en qué? En santidad, amado. En santidad. Entonces, por ello usted tiene que vivir. Usted va a ser transformado. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Usted va a ser, hermano, cambiado. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Cuando usted entra a la oración, hermano, usted no puede salir como entró. Usted entra arrastrando los pies y sale brincando. Ay, gloria a Dios. Sí, o sea, es una realidad. Usted no puede salir, ¿verdad, hermano? Con los hombros caídos y salir igual también cabizbajo. Entonces no entra a la presencia. Únicamente usted estuvo ahí haciendo que oraba, pero no. Cuando usted entra a la presencia de Dios, usted sale vivificado. Usted sale fortalecido. Usted resplandece porque la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar, se manifiesta en ese tiempo. Hermanos, yo en verdad, no sé, yo he estado aquí en las mañanas en la oración, yo siento una unción tan sólida, tan fuerte, tan firme cuando estamos en la oración. En verdad que es totalmente distinto. Y el Señor siempre nos lleva a tener una oración distinta. Entonces yo doy gloria a Dios. Yo salgo renovado y hasta diciendo quiero más. Nada más que como a los hermanos se les hace tarde porque tienen muchas tareas. Eso cumplimos el tiempo. ¿Verdad? Tiempo.
pero es una realidad. Nuestra vida cristiana, hermano, debe estar dirigida por el Espíritu. Y en su presencia nosotros vamos a ser transformados, vamos a resplandecer, vamos a ser luminarias. ¿En dónde? En un lugar de oscuridad. Usted va a resplandecer. ¿Por qué? Porque habita en la presencia de Dios, porque tiene tiempos de oración, porque usted busca hacer la voluntad de Dios. ¿Sí se entiende? Yo espero que sí. Gloria a Cristo. Ahora, fíjese bien. Cuando usted viene a Lucas 22, Lucas 22, ¿ya llegó? Vaya usted al verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis, ¿qué dice ahí? En tentación. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puestos de rodillas, ¿qué dice ahí? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43. Y le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. ¿Sí? Ahora fíjense bien. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y oráis. Orad que no entréis en qué. Ahora fíjense bien. Hay muchas situaciones que nosotros podemos vivir y enfrentar día a día. Pero hay circunstancias, hermanos, sí, que nosotros tenemos que enfrentar en cierto momento de nuestras vidas. Y dice que su oración no puede ser de 5 minutos, ni puede ser superficial, o no puede ser emotiva. Porque ahora muchos dicen: haz tu voluntad, Señor, así en el cielo. O dicen: haz tu voluntad en esto que vivo, Padre. Por favor, Jesucristo lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Él tenía que cargar con todo el pecado de la humanidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en una situación de enfermedad? ¿Cuál es la voluntad de Dios en una situación cuando hay alguien que está, hermano, sí, muerto en sus delitos y pecados? Salvarnos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, usted sabe la voluntad de Dios. Entonces dice: pide conforme a la voluntad de Dios para que te sea concedido. ¿No? Y entonces cuando usted viene y está enfrentando una situación difícil en su alma, en su corazón, en sus emociones, ahí no dice que agarre la margarita y la deshoje y diga: me quiere, no me quiere mucho, poquito, nada. Ahí dice que usted debe estar en donde, de rodillas y orando intensamente, y usted pueda vivir la bendición y la victoria. Hermano, se presentó la tamalera y trajo tamales de chivo, y usted dice: ¿qué va a hacer de mi vida? Entonces usted empieza a entender, hermano, que en su vida cristiana usted necesita estar orando y aún más intensamente. ¿Por qué? Porque usted necesita ser fortalecido, porque usted necesita, hermano, ser corroborado, afirmado. ¿Para qué? Para vencer la debilidad, para vencer la tentación. Entonces mi vida cristiana sabe y entiende que delante de la presencia de Dios, hermano, yo tengo que cumplir, hermano, sí, con la demanda que Dios ha puesto en mi vida. Nosotros somos llamados la iglesia. Nosotros somos llamados el pueblo escogido. Nosotros somos llamados, hermano, una nación santa, un real sacerdocio. Y entonces mi vida cristiana no puede estar viviendo una vida superficial. Yo tengo que estar en su presencia, porque es ahí donde yo voy a ser fortalecido para vencer la tentación, donde yo voy a ser, hermano, sí, llevado, hermano, sí, aunque yo esté en la cruz, veré la gloria de Dios. Entonces necesito estar en la presencia de Dios.
y necesito entender el testimonio. Porque si nosotros no entendemos el testimonio de Cristo, ¿usted cree que nada más se manifiesta que el Señor oró una y otra vez para que usted diga, qué bonito el Señor oraba? Porque Él dice que nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para servir sus personas. Él nos dejó ejemplo de que Él para todas las situaciones tenía que estar ¿en dónde? En la oración, no en el Chavo del 8. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por una situación, es un tiempo de ¿qué? De orar. Y es que me duele, es un tiempo de ¿qué? De orar. Es que no sé qué está ocurriendo, todo me está saliendo mal. ¿Qué tiene que hacer? Orar. No quejarse. Ay, Señor, mira esta María. No. El Señor quiere que tú clames, que tú ores, que tú busques conforme a su voluntad. Padre, tu palabra declara. Y te doy gracias. Por eso hay un modelo de oración. Por eso es que usted debe de vivir una vida victoriosa. Por eso es que usted puede ver, hermano, que las puertas se abren o que los cielos se abren. Por eso usted puede ver la bendición de Dios en su vida de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque a través de la oración usted va a ver la mano de Dios moverse. Y entonces las situaciones difíciles, las situaciones adversas, aunque usted esté atravesando, hermano, por ese valle, usted sabe que Él traerá su vara y su callado para infundirle aliento. Y que Él aderezará mesa delante de sus angustiadores. ¿Por qué? Porque usted tiene un Dios que lo ama. Pero muchas veces nosotros estamos deteniéndolo. ¿Por qué? Porque no creemos en el poder de la oración. Y entonces vivimos una vida superficial, una vida monótona. Dios les ha dado armas, Dios les ha dado llenura. ¿En dónde la tienen? Ahí en el closet, hermano. Pues algún día, ahora que sienta la presencia de Dios, entonces, ¿no es usted alguien que vive en la presencia de Dios? ¿No es usted alguien que ha sido llamado por Dios para vivir con Él por la eternidad? ¿Cómo que si siente la presencia de Dios? Si usted habita en la presencia de Dios, es que ahora me siento como que si, no sé, hermano, me llegó la melancolía de repente. Ore, ore, cante alabanzas, deje de escuchar reggaetón. Viva una vida en la presencia de Dios, porque ahí es donde está la bendición y la victoria. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿no? Ay, es que me duele aquí, me duele acá. Ya dice, ¿dónde me duele? Soy un dolor andando. Busque a Dios, porque está escrito. El Señor, Él es quien sana tus dolencias. Te duele, entonces tienes que ¿qué? Llorar. Padre, tu palabra declara. Y te doy gracias, porque me doy por respuesta a mi adversario que en tu palabra yo he confiado. Entonces, eso es nuestra vida. Lucas 23, verso 46. ¿Ya llegó? Fíjense bien. Y estando Jesús, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó, ¿qué dice ahí? Aún en la cruz, el Señor clamó. Aún en la cruz. Y usted dice: ay, Señor, mira la cruz que me tocó. ¿No? La cruz. Aún estando Él, hermano, así, en ese lugar, Él clamó a Dios. Iglesia, despierta. Ya abre tus ojos a una realidad, porque es el tiempo del clamor de la iglesia. Es el tiempo del despertar de los hijos. Escúchalo, porque no te lo estoy hablando de mi mente. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Porque es necesario que usted entienda que es el clamor de la iglesia y es el despertar de los hijos. Porque es cierto, las tinieblas quieren inundar, pero a través de tu clamor y de tu búsqueda vas a poder ver los cambios y vas a poder ver la transformación.
y vas a poder ver la gloria de Dios. Y vas a ver cómo aquellas personas que tú amas son salvas. Pero es necesario que te levantes y te pongas a la brecha, te pongas al portillo, porque Dios va a hacer cosas nuevas y va a llevarte a ser un testimonio en esta tierra. Póngase de pie. Gracias, Señor. Levante sus manos, empiece a adorar. Dígale gracias, Jesús, te adoramos. Gracias, Padre, te exaltamos. Dígale gracias, Señor, no hay nadie como tú. Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de ti esta noche y te doy gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor Dios, porque eres tú, Padre Celestial, mi sanador. Eres tú, mi proveedor, Padre Celestial. Eres tú, Señor, quien gobierna mi vida. Tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la alabanza, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Gracias, Señor, porque tú no me dejas, tú no me desamparas. Gracias, Señor Dios, porque yo puedo declarar confiadamente que tú eres quien me ayuda. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo y te bendigo, Padre Celestial, porque creo en esta noche que tu reino se establece en mi vida, que tu reino se establece en mi hogar, en mi familia, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, Señor, y que tú estás cumpliendo tus planes y tus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo dominio y autoridad sobre todo pensamiento impuro, sobre todo pensamiento insano, sobre toda maldición, toda palabra contraria, Señor Padre Celestial, a tus palabras en mi vida, sea cancelada, que tu reino se establezca y sea disipado todo aquello lo cual tú no hablaste para mi vida, Dios, en el nombre de Jesús, en cada hogar, en cada familia, desde el niño de brazos hasta el adulto mayor, Padre, pedimos que tu reino se establezca y se seque y se cancele todo aquello, Padre, lo cual tú no hablaste, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Dios, pues Señor, tú hablaste, Padre, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal y nada os hará daño. Padre, creemos en esta hora que se rompe toda palabra, Señor, contraria, toda obra de las tinieblas se cancela, Padre, sobre las vidas, que se establezca tu reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y te damos gracias, mi Dios, porque eres tú trayendo a establecer tu reino sobre los hogares, sobre las familias, Padre. Asimismo, Padre, hablamos tu voluntad. Padre, Señor, porque tu voluntad es nuestra santificación, que nos apartemos, Padre, Señor, de lo inmundo, Padre Celestial, y creemos en esta hora, Señor, que tu voluntad se establece en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Celestial, sea la guía de tu Espíritu Santo, sea la dirección de tu Espíritu, Señor, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, Señor, en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos. Señor, gracias, porque eres tú trayendo tu voluntad, Señor, y manifestando tus perfectas palabras en tus hijos. Gracias, Señor Dios, porque tú no cambias y eres tú dando luz, Padre, Señor, a tus planes y a tus propósitos, Señor, en cada uno de ellos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor Dios, porque eres tú tomando el control